seguimos acá, siguiente pestaña, visualización, set. Entonces, protector de pantalla, on-off. Yo lo pongo en off porque si no, cada X minutos sale de la pantalla que tenemos. Esto aquí. Bueno, esto es a gusto, pero a mí no me parece lógico que si toda la ecografía es en una escala de blancos, grises y negros, las letras sean blancas. Entonces, lo primero que hago es cambiar el color. Trato de poner unos tonos amarillos. Entonces, esto es para escribir textos y hay otra opción que se despliega aquí que es para medida. Y para diferenciar, pues vuelvo y pongo otro color aquí en medida. No es ese, es el de abajo, este. Entonces lo otro es escoger acá el tamaño, más o menos 16. Miren el tamaño acá, está bien. Y escojo aquí, la que más me ha parecido es esta, que se llama Dotum. Esta. Y aquí ven, para que sea más fina. Y Dotum para medida. Y Dotum para fuente de documento. Y ahí. Pero eso es cosmético. Bien, esto es muy importante. Para la ecografía obstétrica ya es una costumbre que todos queremos leer la fecha de última regla y la edad gestacional, fecha de última regla y edad gestacional, que aparezcan en la pantalla del ecógrafo. Entonces tenemos que hacer que aparezca. Fíjense cómo está desactivado. Entonces, generalmente hay que reemplazarla por algo acá. Y trato de reemplazarla aquí en el ID del paciente. Porque uno pone el nombre de la señora y el ID ya no es tan relevante. Y después en el informe sí aparece ID y todo eso, pero aquí le doy el espacio a que aparezca fecha de última regla con edad gestacional. Entonces, este es el que yo alumbro y ahí ya queda. Simple, doble, cuádruple. Desactivas. Ajá, entonces, modo pantalla amplia, simple, doble y cuádruple. Yo lo activo en todas. Este reinicio después es que se hace al final del proceso. Bueno, este pedacito de aquí. Esto apareció a partir de una época de la ecografía, hace muchos años, por un mandato de la FDA de los Estados Unidos, Food and Drug Administration. Entonces, esto viene por el asunto de establecer de alguna manera el posible daño o riesgo del bebé a la ecografía. Eso es un principio que se llama ALARA, as low as reasonable achievable, tan bajo como razonablemente puede alcanzarse. Una sola palabra define todo eso, que se llama la prudencia. Y eso es lo que se recomienda con la ecografía, prudencia. Úsalo lo que necesites, no más de lo que necesites. Y controla los factores de calentamiento tisular, que es el índice térmico. Aquí se refiere a índice térmico hueso, pero escoge opciones. Tienes hueso, hueso H, B de blando y cerebro C, porque está en español. Entonces esto es blando, hueso o cerebro. Cualquiera de los tres hay que escoger uno. Aquí se escogió blando. Es el calentamiento de los tejidos blandos fetales. Y T no quiere decir que sean grados de temperatura, grados centígrados. No lo son. Es un índice. Es un número que mientras mayor sea el número, más probabilidad de calentamiento existe. El objetivo de la ecografía es, sin perder información que sea valiosa para el diagnóstico, trabajar al mínimo posible del IT. Sin perder información
que sea valiosa para el diagnóstico. No podemos sacrificar un diagnóstico para disminuir el IT. Pero si podemos hacer un buen diagnóstico con un IT bajo, hagámoslo de esa manera. Eje Doppler, centímetros por segundo. Nunca se coge kilohercios. No están los criterios de diagnóstico de Doppler, no están con kilohercios. Son centímetros por segundo o metros por segundo, pero esto es lo habitual, centímetros por segundo. Vamos a la notación, que es las letras, los textos. Entonces, bueno, es la configuración de los textos. Lo ideal sería que el doctor usuario del ecógrafo nos diera una relación de textos de sus tipos de exámenes y nosotros nos dedicamos un tiempo aparte del tiempo de enseñarle a manejar al equipo, de elaborarle esos textos acá. Entonces hay varias formas. Aquí, por ejemplo, viene obstétricos, primer trimestre, se despliegan estas listas. Si es obstétrico, tiene ahí para los 3 trimestres. Y aquí hay una segunda página y tú puedes escribir textos llenando estos espacios o creando listas de trabajo. Hay textos rápidos, pero bueno, eso es ahí un poquito laborioso. Y no lo improvisamos, porque si ponemos palabras que nunca se van a usar, estamos llenando un espacio que después puede ser útil. Por eso cada doctor escoja cuáles son los textos que más frecuente coloca, si es que los coloca. Entonces, periférico es la parte del servicio de ingeniería de instalación de impresoras. No la vamos a explicar aquí. Teclas de usuario. Esas teclas de usuario están aquí. Aquí está U1, U2, U3 y U4. Y aquí está que tú quieres asignarle de las funciones que están acá a cada una de estas teclas. Si tú quieres guardar cine, que en vez de estar aquí sea aquí al lado tuyo, pues, o que la impresora tal y más cual sea P1 y P2, entonces aquí está, por ejemplo, salvar P1 y P2, ¿ves? Entonces, bueno, tendrías que escoger para cada U que le vas a poner. Por eso hay 4 U, aquí hay 5 condiciones, porque está imprimir que generalmente usa P1 y P2. No vamos ahora a esta parte. Este menú es para... Hay que tener aquí un poquito de cuidado, porque miren cómo aquí están opciones que son comprables. Esto significa que, y aquí está esta A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4. Y hay un A5. Y aquí están asignaciones. Por ejemplo, que compró el 5 de folículo, ay, lo compré y cómo es que no aparece, porque a lo mejor hay que activarlo desde aquí, si está ya comprada. Ese es el cuidado que hay que tener con esta función. Y está aquí menú MPR, es decir, que sí está comprada la función, pero comprada y no aparece en el touch, es porque hay que habilitarla desde aquí para que aparezca acá. Esto es la conexión a red que es por DICOM, el listado de opciones que ya lo vimos y los SDT. Los SDT son los del tiroides y la mama. Y información del paciente, que es la versión de software en la que está este equipo. Entonces, bueno, esta es una parte que siempre hay que hacer. Ahora sigue para otra parte y esa otra parte se llama configuración de medida. Entonces, configuración de medida. Y volvemos a hacer el paseo. General con general,
general con informe, general con transferencia y general con paquete. Y así cada una de estas pestañas. Entonces, bueno, como tú quieres el tipo de línea, el punto inicial o final, pero aquí hay algo útil, muy celebrado en estos equipos, solo lo hace Samsung, y es esta función. Y es que la medida se haga con un zoom que aparece en una esquina de la pantalla, generalmente en la inferior izquierda, y muy útil porque precisa muy bien la colocación de los cursores. Entonces, esto es verlo y activarlo. Mantenga el modo de medición, entonces cambia el modo de escaneo, no lo voy a activar. Línea guía de Doppler, sí. Línea guía de modo M. Este es el otro detalle. Resultado de la medición. Si es que el cuadro donde aparecen las medidas tapa la imagen o no la tapa. Nadie le gusta que la tape. La gente quiere que los números y los textos queden viendo la imagen de fondo. Entonces, aquí dice color de fondo que debe ser transparente. Puede que haya que activarlo. Esto hay que probar si al marcar aquí es que queda transparente o al dejarlo así es que queda transparente. Vamos a ver. Vamos a marcarlo y ver qué pasa. Esto es prueba y error. Ah, bueno, no, esto es para la parte vascular. Si es derecha e izquierda, qué tipo de vaso es y el nombre. Es decir, ubicación, porque carótida común proximal, media distal, ese tipo de cosas. O lateralidad por defecto, y ubicación por defecto. Y aquí, a ver qué opciones da. El orden. Dejémoslo ahí, lateral, ubicación y nombre. Cantidad de resultados en 2 demostrados, cuántas medidas. Puedes poner 16 que no las tienes que usar por obligación. 16 es dividiendo la pantalla en los 4 cuadrantes, 4 medidas por cuadrante, 4 por 4, 16. Está muy bien. ¿Y en MD? En modo M Doppler. Ya es lo mismo, si ponemos 16 en un lado, ponemos 16 en el otro. Esto es importante, el promedio o no. No sugiero nunca el promedio, sugiero siempre último. Es aquí donde se cambia. Y el valor absoluto de Doppler es para que no aparezca ningún signo, porque en obstetricia y ginecología no jugamos con los signos del valor de Doppler. ¿Cuántos ciclos de frecuencia cardíaca? Generalmente 1. Pero si el médico prefiere 2, esta es la casilla para cambiarlo. Pero ahí lo vamos a dejar en 1. Informe. Usar Sonos Report es la única opción que hay aquí. Este es un tema, el Sonos Report creo que sale en blancos y negros. No lo voy a marcar porque hay que ver el informe por sí mismo cómo sale, sin tener que marcar esto. Transferencia de datos es un tema de la red. Y los paquetes, aquí esto es bastante laborioso. Entonces aquí vienen los calipers de las medidas generales. Entonces, por ejemplo, distancia de curva. Entonces aquí es donde tienes que ir alumbrando. Y aquí escoge si quieres solo distancia, si quieres una relación de distancia o el promedio. Generalmente esto no se usa. Pero esto es lo que tenemos que ver ahora. Los trazos. Bueno, elipse. Elipse, aquí no hay más nada. Y trazo. No, pero no es aquí, es este, mira. El área de curva. Pero este sí va a ser siempre por trazo. Otra cosa que aparece aquí
Si quieres cambiar de centímetro a milímetro distancias no nominadas, es aquí en esta parte. Aquí es donde cambias de centímetro a milímetro. ¿Ves? Y 1 a 1. Es laborioso. Y todo lo que sea en milímetros lo tienes que buscar aquí en medidas no protocolares o no nombradas. Ahora viene la parte aquí obstétrica. Entonces, bueno, biometría fetal, sacos estacionales, ¿ves? Entonces, bueno, de aquí, y si lo quieres poner a milímetros, tienes que ir aquí, medida a milímetro. Y aquí es seleccionar. Aquí hay promedio, es decir, o desmarcar lo que no me interesa. Si es esto solo, pues desmarco lo demás. Y no me va a aparecer sino esto solo. Y así para cada una de las partes, ¿ves? Es muy, muy, muy detallado, pero muy, muy, muy laborioso. Si aquí desmarcas esto, no va a salir el percentil. Entonces, por eso hay que chequear. Si no sale percentil, lo primero que hay que chequear es cómo está general paquete. Y mirar aquí si está chuleado la parte anatómica y prac, que es percentil. Entonces, ahora vamos obstétrica. General. Esto es esencial. Además de que esté chuleado, como ya vimos, el prac en el nombre de la medida tiene que estar chuleado aquí. Y chuleado aquí. Es decir, esta parte es así como está. Cuando le dicen a uno, ay, que no saca percentil, hay que chequear lo que vimos antes, en este momento, acabado de ver, y aquí, esta parte. Aquí es útil gramo y libra más 11. Borrar resultado de medición en no congelación, sí. Descongelo y que se borre. En las tablas hay una cosa a mirar. Y eso que hay que mirar en las tablas se refiere a dos huesos, que es el peroné y el radio. Aquí es donde yo selecciono qué autor yo quiero para la medida que quiero. Y aquí para el peso fetal. Aquí para el peso fetal, los 4. En peso fetal estimado y crecimiento, Haddock igual. Esta es la edad gestacional. Y esta es la edad gestacional y esta es el gráfico. Aquí igual. Edad gestacional y gráfico. Entonces, ¿qué medida es la que estamos ahí? Saco gestacional. El criterio es Rempen para edad gestacional. Y si aquí dice ninguno, no va a salir ese gráfico porque no hay autor, no hay criterio. Es decir que en ningún caso de las medidas que aparezca ninguno y autores debe estar alumbrado ninguno, siempre un autor correspondiente. Entonces, edad estacional está Rempen y crecimiento está Rempen. Pero aquí hay autores para escoger, miren, Femo, por ejemplo, siempre escoge Hadlock en edad estacional. Y en crecimiento también está Hadlock. El tema es estas medidas, que es radio y peroné. No hay opción. Quiere decir que la medida del radio no va a calcular la edad estacional, porque no hay ningún criterio. Sin embargo, para la gráfica sí puede salir gráfica. Aquí no iba a salir porque está ninguno. Entonces, Gentile es el que más trabajó los huesos fetales. Entonces, por lo menos hay un gráfico para el criterio del percentil de crecimiento. Pero aquí no va a salir porque no hay ningún autor asignado a esta medida. Y lo mismo pasa con el peroné. En este caso sí está asignado peroné, que está ahí en ti. Y aquí en ti.
Entonces aquí es solo el radio el que no tiene ningún criterio para la edad gestacional. Para introducir una tabla que supla este vacío que hay aquí, hay que marcar aquí, poner el nombre del autor de la tabla. Por ejemplo, hay una que es la que más se ha acomodado al formato del ecógrafo, que es Chiti. Y descripción en la parte anatómica, que es radio. Y ahí le doy a aceptar. Entonces ahora tengo que preparar esto para una tabla que es de doble entrada, de 2 columnas. Entonces, solo valor, ya están las 2 columnas. Y esas tablas generalmente van desde las 12 hasta las 42 semanas. Entonces tengo que poner aquí tantos renglones como hay entre 12 y 42, que es como 30 renglones. Entonces tendría que renglones. Vuelvo al inicio y tengo que a mano introducir 12 semanas 0 días, ¿qué medida es? 13 semanas, ¿qué medida es? 14, 15, así dice, hasta las 42 semanas aquí de esta columna. Y después en esta columna poner las medidas correspondientes a cada una de estas edades. Y decirle guardar. Entonces ahí cuando haga eso y lo guarde, ya hay un criterio para, dado una medida del radio, cuál es la edad gestacional del bebé. Hay que introducir una tabla de un autor y adecuarla a este formato, edad gestacional y una medida. Entonces, obstétrica, calcular y graficar las tendencias. Dicen que ya no se usan mucho, pero bueno, ahí están. Las 3 están alumbradas. Ahora vamos a cardíaco. No se compró cardíaco para este ecógrafo. Vascular. Entonces, bueno, vascular. Esto yo no lo cambio. No introduce ni quita nada. Urología. Tampoco cambio nada aquí, que es la próstata esencialmente y la vejiga. Y aquí hay un detalle. Esto es lo que se llama Z-score o puntuación Z. Y van a ver perinatólogos que le digan, yo necesito el Z-score. Entonces, configuración de medida, aquí corazón fetal, es decir, tablas, corazón fetal y marca Z, Z-score y chulear.